E igualmente que con la generación eterna, la naturaleza de esa aspiración o procesión está lejos de nuestro entendimiento pleno, y lo que negamos de la engendración del Hijo, lo negamos también aquí de la procesión del Espíritu Santo. No significa, esa procesión del Espíritu Santo no significa que ha sido creada. No significa que empezó alguna vez, es eterna, y no implica ninguna inferioridad en dignidad ni en su ser o esencia. Podemos decir también, en medio del misterio de la doctrina de la Trinidad, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que el Padre y el Espíritu Santo son la fuente de la subsistencia personal del Espíritu Santo. Permítanme recapitular. Si cada una de las personas de la Trinidad es completamente Dios, si la esencia divina está completamente en toda su perfección en cada una de las personas de la Trinidad, si cada una de las personas de la Trinidad posee plenamente los atributos divinos, ¿qué distingue al Padre del Hijo, al Padre del Espíritu Santo, al Hijo del Espíritu Santo? Que el Padre no es engendrado, el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. Se distinguen entonces por estos atributos personales o propiedades incomunicables, como se refería de ellos Calvino. Louis Berkhof, sobre esto que les distingue, anotó: la generación es una acción solamente del Padre. La filiación pertenece exclusivamente al Hijo. Y la emanación o expiración solo puede ser adscrita al Espíritu Santo. Estas operaciones personales al interior del ser divino, eternas, claramente tienen un orden determinado en Dios mismo. Los teólogos se refieren a este como un orden de derivación. Por eso nos referimos al Padre como la primera persona de la Trinidad, al Hijo como la segunda persona de la Trinidad y al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Obviamente, este orden no significa prioridad en tiempo o en dignidad personal. Así que quienes se cuestionan si está bien referirse al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, muy seguramente no están teniendo presente esto que Dios nos revela de sí mismo. Sin dudas es loable procurar dar honra de igual manera a cada una de las personas de la Trinidad. Pero si se hace buscando corregir algo que es propio de la naturaleza divina y por lo tanto perfecto, no está bien. Y seguro ese desconocimiento va a repercutir en otros aspectos de nuestra relación con Dios, que debe estar fundamentada en la verdad revelada. Mira la importancia de conocer este orden determinado en Dios mismo eternamente. Los roles o papeles de cada una de las personas de la Trinidad al crear y en la obra de redención son un reflejo de ese orden determinado en Dios mismo eternamente. No podemos pensar de estos papeles asumidos en su relación con el mundo
como adoptados arbitrariamente por las personas de la Trinidad. Recojo las palabras de un teólogo contemporáneo al plantear estos interrogantes. ¿Podría Dios Padre haber venido en vez de Dios Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios Padre para que muera por nuestros pecados y luego enviar a Dios Hijo para que nos aplique la redención? La respuesta es no. Estos roles reflejan el orden existente en la Trinidad. No son accidentales. La palabra de Dios nos enseña que aún antes de Dios crear todas las cosas, el Padre nos había elegido en el Hijo para que fuésemos santificados, lo cual es una obra que realizaría el Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1 y leamos del versículo 3 hasta el versículo 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mostrándonos esto, entonces, hermanos, que en el plan de salvación, incluido en su decreto eterno, hay una división de la labor, y esto solo puede ser el resultado de un acuerdo entre las personas de la Trinidad, donde sus papeles son el resultado de sus relaciones internas. Por lo tanto, pensar, por ejemplo, que el papel del Espíritu Santo en la obra de redención lo deja en desventaja en nuestra consideración de su persona y su obra, porque su propósito apunta siempre a manifestar la gloria del Padre y de Cristo y no la suya propia, es una conclusión errónea. Porque también pasa por alto que aquí se refleja el orden existente en la Trinidad eternamente. ¿Cómo podríamos considerar que algo que es propio de la naturaleza divina y por lo tanto perfecto, y que se refleja en estas operaciones de Dios fuera de sí, externamente, podría significar una desventaja que nosotros debemos corregir? Ocasionalmente se escucha que a la persona del Espíritu Santo se le llama la persona tímida de la Trinidad, porque no llama la atención sobre sí mismo, sino al Padre y al Hijo. Hace un tiempo volví a leer esa referencia en un librito sobre la Trinidad de Richard D. Balge, que cuando se lee en su contexto uno entiende la alusión. Pero de una u otra forma, este tipo de descripciones tienen un tono como que su rol, el del Espíritu Santo, su papel, le deja en un segundo plano. No es así. El papel del Espíritu Santo en la obra de redención es un reflejo de esta Trinidad ontológica, un orden inherente en Dios. Cuando ese orden en las relaciones eternas de las personas en el Dios Trino se ha desconocido, el entendimiento del orden en los roles en su relación con el mundo, especialmente en la obra de redención, se distorsiona. Cuando la Iglesia Oriental se opuso por allá en el siglo VI a la inclusión en aquella expresión de fe del credo niceno que decía que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y la Iglesia Latina incluyó y del Hijo, de alguna manera y a la larga,
esa oposición de desligar, esa oposición de alguna manera, esa oposición de no aceptar la procesión del Espíritu Santo, de alguna manera resulta en desligar la obra del Espíritu Santo de la obra del Hijo al desconocer su procesión eterna del Hijo. Algunos han planteado que mucho del misticismo que tienen las iglesias orientales u ortodoxas surge del distanciamiento que resulta de desconocer la procesión del Espíritu Santo del Hijo. O sea, que al desconocer el orden en las personas de la Trinidad, especialmente en la relación del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo procede del Hijo, resulta en que a la larga se desliga el orden en sus roles, en su relación con el mundo. Nuestro hermano Joel Beeke en su Teología Sistemática escribe al respecto. La procesión del Espíritu, del Padre y del Hijo protege nuestra teología de crear una división artificial entre el Espíritu Santo y Cristo. Tal división teológica podría conducir a una mística experiencial desprendida de la verdadera doctrina. Y Louis Berkhof, en el mismo sentido, anota: la obra del Espíritu Santo sigue la obra del Hijo, así como la obra del Hijo sigue la del Padre. Es importante tener esto en cuenta, porque si la obra del Espíritu Santo se divorcia de la obra objetiva del Hijo, está destinado a surgir un falso misticismo. ¿Cuán torpe y temerariamente tratamos? Cuando nosotros tratamos de corregir en nuestra adoración, en nuestra relación con Dios, lo que implican los papeles que vemos en las personas de la Trinidad, porque consideramos que tales papeles significan mayor o menor dignidad o importancia, estamos finalmente acercándonos a Dios de una manera errada. Nos estamos acercando a un Dios diferente del que se revela en las Escrituras. ¿Es esto lo que sucede en el carismatismo cuando por la supuesta buena intención de honrar al Espíritu Santo desliga su ministerio de la obra del Señor Jesucristo para supuestamente darle un realce o un reconocimiento a su labor individual? El resultado en este entendimiento errado es un obrar del Espíritu Santo a su consideración desligado de su papel en la obra de redención, sin más propósito que manifestar su poder y su deidad en su obrar en los creyentes. Pero no es esto lo que nos enseña la palabra de Dios. Mira lo que el Señor Jesucristo dijo de la labor que el Espíritu Santo haría después de que Él partiera y entonces lo enviara del Padre. En Juan capítulo 16, versículo 14 y 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vicky escribe o continúa diciendo: saber que el Espíritu Santo es siempre el Espíritu de Cristo arraiga las experiencias espirituales en la obra terminada de Cristo y pone a prueba su autenticidad mediante la revelación completa que Cristo nos concedió a través de sus profetas y apóstoles en la palabra escrita. Mantiene la espiritualidad guiada por el Evangelio. Amados hermanos, podríamos caer en errores similares al desconocer
o no meditar más profundamente en algo que es propio del ser de Dios y a lo que brevemente nos hemos dedicado en esta reflexión. Que el único Dios subsiste eternamente como tres personas en perfecta y gloriosa relación en un orden establecido en sí mismo eternamente. Ese conocimiento de Dios revelado en su palabra dicta nuestra correcta relación con Él. La idea de que todas las cosas proceden del Padre por medio del Hijo y en el Espíritu Santo llena toda la palabra de Dios. Saber que este obrar refleja un orden determinado, definido en Dios mismo, nos afirma en la manera en que Dios nos ha enseñado a acercarnos a Él por la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Este conocimiento de Dios revelado en su palabra dicta nuestra correcta relación con Él. Que sea entonces nuestro santo Dios afirmándonos en el conocimiento de su palabra para nuestro bien y para la gloria de su nombre.